Bueno, hola estudiantes de CLEI 6. Vamos a dar paso pues como a a la Guerra Fría en torno al capitalismo y el comunismo. ¿Listo? Soy Carolina Múnera, para CLEI 6 de la Escuela de Empresarial de Educación. Listo, dando paso pues como a la Guerra Fría, vamos a introducirnos como en varias partes, en qué es la Guerra Fría y sus características propias, el socialismo y el capitalismo o el comunismo y el capitalismo, y vamos a dar una conclusión, ¿cierto? Hay una frase que quería compartir con ustedes que dice: queríamos cambiar una nación y en su lugar cambiamos un mundo, de Ronald Reagan. Bueno, en primer momento vamos a definir pues entonces qué es esto de Guerra Fría, qué tiempo se le denomina. Es una etapa política que va más o menos desde 1947 hasta 1990, o sea, después, o sea, es una característica principal que es la rivalidad entre las dos superpotencias se vencieron en la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de esa Segunda Guerra Mundial, 1947, hasta menos hasta la década del 90, con la disolución pues de la URSS. Vamos a encontrar dos grandes bloques de poder, ¿cierto? Vamos a encontrar lo que son Estados Unidos, que siempre va a dirigir pues el bloque capitalista, y por el otro lado vamos a encontrar la Unión Soviética, que va a estar dirigiendo obviamente el bloque comunista, aunque normalmente los comunistas llamaban a su sistema socialista o socialismo real, era por tanto pues como un sistema pues muy bipolar. Eh, Podemos decir que no se presentó como tal una guerra directa, o sea, se le llama Guerra Fría porque no fue una directa como tal, ¿cierto? O sea, fue totalmente fría, no sucedió nada en vivo, ¿cierto? Sucedió pues entre estas dos superpotencias, pero sí se enfrentaron indirectamente en otros países. O sea, no hubo una guerra que decir, no, yo voy a pelear, Estados Unidos peleó con Rusia, hubo tantos muertos, no. La guerra entre ellos fue una guerra indirecta, ¿cierto? La rivalidad política se manifestó de diversas formas. La vamos a poder encontrar en la carrera militar, en el armamentismo, ellos van a tratar siempre que su ejército sea cada vez más poderoso. Vamos a encontrar muchas veces esa carrera espacial, quien llega primero a la luna, o el primer animal, la primera mujer, ¿cierto? Toda esa carrera espacial en ese tiempo. Vamos a encontrar la competencia deportiva, igual en el entorno de los deportes. También vamos a ver esa guerra, esa guerra social que había constante. Es una guerra sucia que había entre espías de la CIA, que pertenece como a los Estados Unidos, y espías del KGB, que pertenece pues como a la Unión Soviética. Hay que tener en cuenta que vamos a llamar Unión Soviética a la unidad de varios países que en este entonces vamos a encontrar como a Yugoslavia, ¿cierto? Que conforman la Unión Soviética. Cuando se daña la Unión Soviética, ya es donde que haya Rusia específicamente, porque ya los otros países que se dividieron de esa unión ya más o menos vienen a democratizarse, y Estados Unidos ha intentado pues como intervenir en esos diferentes asuntos. Vamos a encontrar también algún aspecto importante, fue el muro de Berlín, que el muro de Berlín fue un símbolo de dicha guerra, ¿cierto? El muro de Berlín se encuentra, para que nos ubiquemos espacialmente, en España. Listo, vamos a encontrar que durante toda la Guerra Fría sucedieron pues varias etapas de tensión, etapas de distensión, o sea, como esa coexistencia pacífica, ¿cierto? Más o menos a partir de una crisis que vino en 1970, en la década de los 70, fueron más o menos habituales
unos acuerdos bilaterales, o sea, de mutuo acuerdo, que más entre estas dos superpotencias, recordemos, la Unión Soviética y los Estados Unidos, para reducir obviamente el armamento nuclear. Entre ambos se tenían miedo de qué estaba construyendo el otro, qué estaba haciendo en torno a toda esta carrera armamentista que sucedió en este entonces. Obviamente querían evitar estos nuevos conflictos militares después de la Segunda Guerra Mundial. Y para evitar todo esto se creó la ONU como para que ayuda pues como para los conflictos diplomáticos. Eh, Hay que tener en cuenta que la Confederación de Yalta fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en 1945, ¿cierto? Vamos a encontrar cómo Europa se va a dividir el este y el oeste, o sea, la ruptura real de los antiguos aliados. Vamos a encontrar que en el mapita que nos muestra ahí, en la parte rojita es toda la Unión Soviética, ¿cierto? Vamos a encontrar la unión de varios países, ¿cierto? Entre uno de ellos vamos a encontrar lo que es Yugoslavia. Ahorita vamos a centrarnos como cuáles son los países que conformaban esa Unión Soviética, ¿cierto? Bueno, Bueno, cada superpotencia, o sea, cada Estados Unidos y la Unión Soviética siempre dirigió su propia organización, ¿cierto? Ellos tenían organizaban su propia organización militar internacional. Estados Unidos, vamos a encontrar que Estados Unidos creó la OTAN, ¿cierto? Y la URSS, o sea, la Unión Soviética, creó el Pacto de Varsovia en 1955. Vamos a encontrar que además contaban con unas áreas de influencia. O sea, en este entonces, en todo este periodo de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial hasta los 90, se puede decir que el mundo se dividió en dos zonas totalmente separadas por el llamado el telón de acero, ¿cierto? El telón de acero es como lo muestra más o menos en el mapa. En este mapa, no sé si el mapa me lo deja mostrar, en este mapa podemos observar toda la Unión Soviética, todo eso es lo que se le denomina el telón de acero. Listo, vamos a encontrar que el bloque soviético, o sea, esa Unión Soviética, la URSS, va a ser el bloque comunista. Va a estar Yugoslavia, que va a ser como el socialismo autogestionario de Tito, o sea, un representante de ese lugar. Vamos a encontrar la China comunista. Vamos a encontrar una revuelta de Hungría. Y en el bloque democrático vamos a encontrar pues obviamente el capitalista, el Estados Unidos, que va a impedir la expansión de revoluciones semejantes a la cubana en todo el continente americano. Vemos igualmente cómo trata de influir Estados Unidos obviamente en Venezuela, sea por aquí por Colombia o por otros países. También ellos van a intentar salvaguardar los intereses multinacionales norteamericanos y las oligarquías locales aliadas. ¿Cierto? Vamos a encontrar apoyo, obviamente, de diferentes regímenes dictatoriales. Vamos a encontrar Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Listo. Vamos a encontrar unos conflictos muy importantes o conflictos que se desarrollaron durante esa Guerra Fría. Ustedes saben pues como tal guerra no hubo pues entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino unos conflictos indirectos, ¿cierto? Vamos a encontrar unos conflictos que obviamente se influenciaron obviamente por todos estos dos bloques de poder. Vamos a encontrar lo que es la crisis de Berlín, que fue más o menos en 1948, la guerra de Corea, que fue en 1950 y 1953, que tener en cuenta que con la crisis de Berlín fue en donde se construyó el muro de Berlín. Vamos a encontrar también la crisis cubana, que la crisis cubana más o menos se desarrolló en 1962 y la guerra de Vietnam en 1965-73. En todos estos conflictos estuvo inmerso lo que fue Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? Vamos a encontrar obviamente que la Guerra Fría terminó
terminó obviamente cuando la Unión Soviética se autodestruyó. Eso fue más o menos entre 1989 y 1991, que fue todo esto, este proceso de disolución de la Unión Soviética. ¿Cierto? Vamos a encontrar que actualmente han quedado pocos países con este sistema comunistas. Algunos países obviamente lo han adaptado como tal al capital, o sea, han tenido esta misma ideología comunista, pero han adaptado el capitalismo capitalista hacia ellos, ¿cierto? Vemos como un ejemplo a China y a Vietnam, que es conservando pero conservan obviamente ellos una gran dictadura, pero con una economía integrada en el capitalismo obviamente internacional. O sea, ellos siguen con su dictadura, pero necesitan del capitalismo para poder entrar a ese sistema económico mundial, porque normalmente vemos que el sistema económico mundial es como tal el capitalismo. Otros se mantienen muy precariamente, como son Cuba y Corea del Norte, ¿cierto? Bueno, aquí hay unas interpretaciones sobre el porqué el fin de la Unión Soviética. Hay varias ideologías que piensan los marxistas, los keynesianos, los estructuralistas. Vemos más o menos que muchas veces dicen que por la presión del bloque occidental, o sea, el bloque occidental, o sea, recuerden que es Estados Unidos, que obligó como a aumentar esos gastos, ¿cierto? ¿Esos gastos en qué? En la carrera militar, en la carrera nuclear y en la carrera espacial. Otros dicen que es la mala planificación económica, dicen que es pues que esta ideología comunista no es buena para la economía, hay una excesiva inversión en industria pesada y poco en bienes de consumo. Otras ideas estructuralistas nos mencionan cómo es esa incapacidad de pasar del desarrollo extensivo, usando más recursos, al intensivo, que es usando mejor tecnología. Y otras que son neoliberales, que son como unas causas del sistema económico, que obviamente como el capitalismo no hay más competitividad, sino que hay menos productividad, la planificación no sigue siendo como los criterios económicos, sino políticos, y hay un desfase tecnológico. Normalmente ellos piensan que con el comunismo muchas veces hay un desfase tecnológico, pero podemos ver en este momento Rusia con esta carrera espacial. Obviamente se necesitaba pues de esta tecnología y ellos en torno la tenían, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a centrarnos en esas diferencias de esa, el capitalismo y el comunismo, que son como los principales elementos y ideologías que vamos a analizar. El capitalismo siempre lo vamos a ver como los bienes de producción son privados y pueden ser tuyos o no. O sea, el capitalismo, o sea, la empresa es de alguien, no es del Estado. Las acciones son de alguien, no es del Estado. Hay muy poquitas cosas que podemos ver en el sistema capitalista que sea del Estado. En el comunismo, los bienes de producción son del Estado y al mismo tiempo es de todos. Podemos poner un ejemplo, aunque es algo desfasado en China. Allá nadie puede comprar la propiedad, o sea, las casas no es de nadie. Pero hay una controversia que puede decir que quiero alquilar esa casa por 70 años. Entonces él paga un platal por tener esa casa 70 años. Y si él se muere, eso se hereda, o sea, lo pueden tener mis hijos porque yo pagué esa casa 70 años. ¿Cierto? Entonces ahí vamos mirando como que ellos la pueden modificar o arreglar como quieran, pero obviamente pues con permiso del Estado. Ambos son sistemas de producción económico, bueno, pues tanto como el capitalismo y el comunismo son de sistema económico. Vamos a encontrar que el capitalismo es un sistema de libre mercado, el cual el mercado actúa y fluye solo, obviamente según pues, la inversión que se tenga. En cambio, en el comunismo es la última etapa del socialismo en donde el gobierno trata de regular el sistema económico, de manera que las ganancias se reportan equiparablemente para todos. En el capitalismo hay un dueño de los medios de producción, como lo decía ahorita, las empresas son de alguien, todo tiene un dueño, no son del Estado. Este obtiene el mayor ganancia a costa de trabajo, obviamente, de los demás. Existe esa estructura de obrero, ¿cierto? Que yo le trabajo a
En cambio, en el comunismo no hay propietarios de los dueños de producción, o sea, eso es del Estado, es una sociedad más igualitaria. En el capitalismo vamos a encontrar que es una ideología política que se basa en cada individuo, que cada individuo tiene derecho a ser dueño de su capital y de su producción. En cambio, en el comunismo, la producción y el capital son de comunidad y no es de un solo individuo, como pues ya lo habíamos mencionado en las anteriores apartados. En el capitalismo vamos a encontrar que es un sistema económico en el que los individuos y empresas de negocios llevan a cabo su producción de bienes y servicios. Ellos son los encargados de todo, como son los dueños, son los encargados de todo. En cambio, en el comunismo vamos a encontrar que es un movimiento político cuyos principales objetivos son el establecimiento de una sociedad sin clases. O sea, comunismo ellos tratan que su ideología sea una ideología igualitaria, que no haya tanta desigualdad entre clases, ¿cierto? Aunque obviamente vamos a encontrar las personas que tienen, o sea, que están pobres, obviamente porque muchas veces no quieren trabajar, pero nadie va a decir que voy a tener yo de 100 fincas y no, hay otro que no va a tener nada, ¿cierto? Bueno, eso es como una pequeña introducción a esta competencia de la Guerra Fría, relacionando pues como el comunismo y el capitalismo, y damos por terminada.